No, todavía sigue el avanzado, Juan Jesús. Sigue todavía el repaso. En el tema de hoy vamos a hablar sobre ondas, tipo de ondas, propagación de una onda, qué es lo que transporta una onda realmente y matemáticamente cómo se representa a una onda. Hablaremos de las ondas mecánicas y hablaremos también de las ondas electromagnéticas y qué es lo que diferencian a una de las otras. Más bien tenemos que recordar que una onda es simplemente una alteración. La onda es una alteración, una perturbación que se propaga dentro de un medio. ¿A qué se llama perturbación? Alteración. Imaginemos, no sé, de repente una piscina con agua tranquila, nadie inclusive ha ingresado a la piscina todavía, el agua está tranquila y de repente se nos ocurre lanzar un objeto al agua y se genera esta imagen. Se ha producido una alteración, se ha perturbado el equilibrio de las moléculas de agua. ¿Ven? Se ha alterado el equilibrio de las partículas que estaban tranquilas. ¿Qué tal? Entonces, a esa alteración, a esas olitas que le llamamos nosotros, se le conoce con el nombre de ondas. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere de que las ondas son perturbaciones. Como ven, las olitas se están alejando siempre del punto donde cayó la piedra. Las ondas siempre se alejan del centro de propagación, dicen. Y eso ocurre con cualquier tipo de onda. Nuestro parlante de equipo de sonido, de nuestro celular, sale el sonido y el sonido viaja, la onda sonora viaja alejándose del celular, alejándose de los parlantes. Siempre tienen esa característica, las ondas se alejan del centro de propagación. Las ondas, dice, transmiten energía, pero no transportan materia. Eso se comprueba cuando, por ejemplo, en este ejemplo de la piscina que mencionamos, las aguas estaban tranquilas, pero ¿qué pasa si en un lado de la piscina existía una pelota flotando? Cuando tú lanzas la piedra, se forman las olitas, como ven, se alejan del punto donde cayó la piedra, las olitas van hacia la orilla de la piscina, pero la pelota no se va hacia la orilla. La pelota lo que hace solamente es vibrar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Solamente se limita a oscilar. ¿Y eso por qué? Porque se cumple justamente lo que acá dice, las ondas transmiten energía. Cuando la pelota estaba flotando tranquilita, no tenía movimiento, no tenía energía, pero cuando lanzaste la piedra a la piscina, se formaron las ondas, las olitas que llamamos, esas ondas van llevando energía y cuando le llega a la pelota, parte de esa energía se la da a la pelotita que le permite oscilar hacia arriba, hacia abajo. Pero la pelota no va hacia la orilla. Eso significa que las ondas solamente te pueden transmitir energía, pero no transportan materia. ¿No? Te das cuenta que eso es parte de las características de las ondas. Los tipos de ondas que vamos a estudiar, vamos a agruparlos en dos partes, en dos grupos. ¿Ya? Un grupo que vamos a clasificarlo según el medio de propagación. En el ejemplo anterior del agua, de la piscina, el agua era el medio donde se propagaban las ondas.
Te mencioné tu parlante, te mencioné tu celular y el sonido se aleja del celular, se aleja del parlante. ¿En qué medios se están propagando las ondas? Pues en el aire. El aire es un medio también de propagación. Por eso que según el medio de propagación, podemos clasificarlas en ondas mecánicas. Las ondas mecánicas requieren de ese medio de propagación. La solita que formaste con la piedra en la piscina, esa es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque si no hubiera el agua, no tuviera el agua, entonces no existirían las ondas. No se podrían propagar. El sonido que sale de tu celular, de tu parlante, también es una onda mecánica, porque necesita del aire para poder propagarse. Sin el aire, el sonido no se puede propagar. Por eso se dice que el sonido no se puede propagar en el vacío. Nos vamos al espacio donde no hay aire, por más que grites, pues tu sonido no se va a propagar. Ya, esa es una característica de las ondas mecánicas. Entonces nos preguntamos, ¿existen ondas que se propagan sin tener un medio? ¿O es necesario que exista un medio para que las ondas existan? Bueno, acá dice que si necesitan de un medio, esas ondas se llaman mecánicas. Pero también existen otras ondas que no necesitan de un medio. Las ondas electromagnéticas, las ondas de radio. Ellas sí se pueden propagar en el vacío. No necesitan ni siquiera de aire para propagarse. La radiación solar, cómo viaja a través del espacio, sin necesidad que exista un medio, viaja, se propaga. Entonces, ¿cuáles son las ondas según el medio de propagación? Las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las mecánicas necesitan de un medio y las electromagnéticas no necesitan de un medio. Según la dirección de propagación de una onda. Y acá fíjense lo que va a ocurrir en esta clasificación. Existen ondas llamadas longitudinales. Fíjense cómo ese resorte es comprimido y la compresión cómo viaja. Esa compresión viaja hacia la derecha en forma horizontal y luego regresa a la izquierda. Las partículas del resorte se mueven a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Y la propagación siempre también a la derecha. Cuando las vibraciones son paralelas a la propagación, esa es una onda longitudinal. Onda longitudinal, repito, es cuando las partículas vibran en la misma dirección que la propagación o son paralelas a la propagación. Por eso repito, las partículas de ese resorte vibran derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, están vibrando en forma horizontal. Pero la onda también viaja en forma horizontal hacia la derecha. Esa es una onda longitudinal. La otra onda es la onda transversal. Aquí voy a colocar la imagen de las dos ondas para que se compare. Mira cómo es una onda transversal. Las partículas suben, baja, sube, baja, sube, baja, y la ondita viaja a la derecha. Las partículas suben y bajan, y la ondita va a la derecha. Mientras que la vibración es vertical, la propagación es horizontal. Por eso dice cuando las partículas vibran perpendicularmente a la propagación. Esas son las ondas según la dirección de propagación, longitudinales y transversales. Existen otros ejemplos también donde vamos a tener que reconocer si son longitudinales o transversales. Pero toda onda, cuando se propaga, lo va a hacer con cierta velocidad.
dependiendo dónde lo haga. Lo puede hacer en el agua, lo puede hacer en el aire, dentro de una barra de fierro, dentro de las paredes, en cemento. La onda se propaga dentro de materiales, pero con diferentes velocidades. ¿Cómo se propaga una onda y con qué velocidad? Se propaga una onda cuando esta es generada en una cuerda tensa. Le damos un impulso al extremo y la onda viaja a la derecha. ¿Ve? Al viajar a la derecha, pues está viajando con una cierta velocidad. Esa velocidad es constante. ¿Cómo hallamos esa velocidad? Para hallar la velocidad necesito dos datos. De repente hasta tres. Mejor tres datos. ¿Con qué fuerza estamos jalando la cuerda? Que eso significaría la tensión en la cuerda. Necesito saber qué tan larga es la cuerda y qué tan gruesa es la cuerda, de qué material está hecha la cuerda. No es lo mismo un hilo que una soga. Entonces, si necesito esas características, ya tengo los datos para encontrar velocidad de propagación. ¿Por qué? Porque la velocidad con que se propaga la onda, con que viaja la onda, es la raíz cuadrada de la tensión entre esa letrita, se llama mu, parece rozamiento, ¿verdad? Parece coeficiente de rozamiento, pero se le conoce con el nombre de densidad lineal. Y su densidad lineal de la cuerda es la división entre la masa y la longitud. Por eso decían estos tres datos: la tensión de la cuerda, la masa de la cuerda y la longitud de la cuerda. Con esos tres datos puedo hallar la velocidad de propagación. No es lo mismo, decía, que esta cuerda sea un hilo o que sea una soga. No, no es igual. O que sea de repente un cable, esos cables de luz, por ejemplo. No, no es lo mismo. Todo depende del material, de la cuerda, la longitud, la masa y la tensión, la fuerza con que jalamos a la cuerda. Más bien veamos un ejemplo donde me dice que se tiene una cuerda cuya densidad lineal es 0,4 kilogramos por metro. En este caso me da el dato de densidad lineal. Si se le jala con una fuerza de 360 newtons y luego se genera una onda, hallar la velocidad con que se propaga la onda. Ya. Luego se genera una onda, dice, hallar la velocidad con que se propaga la onda. Bueno, los datos los tenemos ahí, que la fuerza con que jalamos la cuerda, 360, la densidad también es dato, reemplazo 360 entre 0,4, que es la densidad lineal, y ahí me sale 900, raíz 900 es 30 metros por segundo. Como ven en este ejemplo, me dan directamente la densidad lineal de la cuerda. De repente, en otros casos, me tendrán que, o me van a dar la masa y su longitud para hallar la densidad lineal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esa opción más adelante. Dije matemáticamente cómo se representa una onda. Lo que ustedes van a ver no es una onda, es una representación gráfica de una onda. Las ondas no tienen forma. Si es una perturbación, es una alteración, esas perturbaciones no tienen una figura definida, determinada. Por eso que normalmente el postulante, cuando ve esta figura, cree que esa es una onda. Así son las ondas, dicen. No, es una representación matemática de una onda que nos permite entender algunos parámetros de las ondas. Y a veces coincide con nuestro mundo real porque a veces nos viene un problema donde nos habla de las olas del mar o las onditas generadas en una piscina y bueno, pues nos damos a entender que estas son las olitas. No nos imaginamos que son las olitas. Bueno, ahí cumple. Pero el sonido, no vemos el sonido.
No se puede ver que tenga esta forma. Por eso digo, esa es una representación matemática. Más bien, en esa figura vamos a hablar de amplitud que viene a ser el máximo valor de la figura sinusoidal, porque esta es una figura sinusoidal, sinusoide. Luego vamos a hablar que la amplitud hacia arriba o hacia abajo más A o menos A. Luego, esos puntos superiores se llaman crestas y los puntos inferiores se llaman valles. La distancia entre cresta y cresta se llama longitud de onda. Que al final, la longitud de onda la puedo hallar de diferente forma también, no solamente la distancia entre cresta y cresta. Por ejemplo, entre el 0 que está aquí, sube, baja, va a la parte negativa, luego regresa hasta el 0. Hasta aquí se le llama una longitud de onda también. Hasta ahí también se le llama un ciclo. Hasta ahí también se le llama una oscilación completa. Por eso decía que, si bien es cierto, la distancia entre cresta y cresta se llama longitud de onda, pero esa distancia entre cresta y cresta es la misma que es fuera de 0 hasta este 0. Eso también es una longitud de onda. Este punto que está acá, este 0 que está aquí, es la mitad pues, de la longitud de onda. Ya siempre llega a la mitad. La frecuencia es otro término que se utiliza en este tema de ondas. La frecuencia viene a ser número de ciclos por unidad de tiempo. Por eso decía, este es un ciclo. Sube, baja, va a la parte negativa y nuevamente regresa al 0. Y ahí viene el otro ciclo otra vez igualito. Frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Periodo es la inversa de la frecuencia, como siempre. Periodo, repito, es la inversa de frecuencia. Es la misma fórmula que vimos en circular o movimiento armónico simple. Ya, esto básicamente son los parámetros que se manejan dentro del concepto de onda. Vamos a hablar de su amplitud, de su longitud de onda, de su frecuencia o de su periodo de la onda. Si decía que la figura es una representación matemática, entonces existe una ecuación de esa onda. Ya, existe una ecuación de esa onda. ¿Y cómo se escribe o cuál es la ecuación de esa onda? Es igual amplitud por el seno de K por X más menos esta letrita que parece W que se llama omega, que es la frecuencia angular por el tiempo. Repetimos, el más vas a usarlo cuando la onda se dirija hacia la izquierda. El menos vas a colocarlo cuando la onda viaje hacia la derecha. En este caso, bueno, derecha coincide con el más X, izquierda con el menos X. Más X a la derecha, menos X a la izquierda. También en esa ecuación K se le llama número de onda. La letrita W, que es letra omega, se le llama frecuencia angular. Por ejemplo, si se tiene la siguiente ecuación de onda, Y es igual a 0,1 por el seno de 2pi por X menos 5pi por T. En esta ecuación, pues vamos a reconocer algunos datos. El 0,1 representa la amplitud. Entonces la amplitud debe ser 0,1. Luego podemos reconocer la dirección de propagación. ¿Hacia dónde se va la onda? ¿Derecha o izquierda? Acá dice menos. El menos es cuando la onda viaja a la derecha. O en la dirección más X. Ya, el menos que está acá en la ecuación me dice que la onda viaja en la dirección más X y en este caso a la derecha. ¿Ven? Eso es importante que sepas reconocer en esa ecuación los datos, la información. Ya conoces entonces la amplitud y el menos significa que la onda viaja en la dirección más X, en este caso a la derecha.
El 2pi, si quieres, el 2pi que está con X, es el K. El 5pi, el que está con el tiempo, sería frecuencia angular, de doble u omega. De una ecuación saca todos los datos posibles para las preguntas que te van a hacer. Estas son otras ecuaciones que te van a servir para encontrar longitud de onda. Conociendo la fórmula del número de onda, que es K es igual a 2pi sobre longitud de onda. También frecuencia angular es 2pi por frecuencia, fórmula que ya hemos visto ya anteriormente. El 2pi por la frecuencia angular de doble. La velocidad de propagación de una onda la puedes hallar multiplicando la longitud de onda por la frecuencia o también dividiendo la frecuencia angular entre el número de onda. Son dos fórmulas que te permiten hallar velocidad de propagación de una onda, multiplicando la longitud de onda por la frecuencia o dividiendo la frecuencia angular entre el número de onda. Ya tienes dos fórmulas más para hallar velocidad. Ejemplo, si se tiene la siguiente ecuación de una onda, y es igual a 0,3 por el seno de 5πx menos 8pi por t, me piden la velocidad de propagación de la onda. Con esos datos, a ver qué fórmula nos convendría utilizar. Bueno, ahí tengo la ecuación 0,3 seno de 5pi por x menos 8pi por t. De esa ecuación yo reconozco el 5pi se llama número de onda K, el 8pi es frecuencia angular. Inmediatamente reconoció los dos porque pienso utilizar la última fórmula para hallar velocidad. Porque velocidad es de doble entre K, y ahí está B doble, aquí está K. 8pi entre 5pi. Simplifico pi y me queda 8 quintos, y eso es 1,6 metros por segundo. Ahí está la fórmula para hallar la velocidad. Esa es la ecuación para hallar la velocidad de una onda de doble entre K. Pero los datos, como ves, los he hallado de la ecuación que me dan. Por eso es importante que sepas reconocer los datos en la ecuación. K no te dicen cuál es, ni W tampoco. Ahora, en este ejemplo, me dice, la siguiente figura muestra la representación de una onda que viaja con velocidad constante de 18 metros por segundo. Me pide su frecuencia. ¿Cómo hallamos la frecuencia de la onda? El único dato que tenemos ahí es la velocidad 18 metros por segundo. Pero en esa figura veo numeritos 15, 30, 45. Creo que puedo hallar un dato más de la figura. Eso se llama longitud de onda, del 0 hasta el 30. Por lo tanto, ya tengo un dato más. La longitud de onda es 30 centímetros. Y si eso lo tengo que pasar a metros, lo divido entre 100 y me sale 0,3 metros. Como ya tengo longitud de onda y tengo la velocidad como dato, 18 metros por segundo, creo que puedo hallar la frecuencia aplicando esta formulita. Velocidad es longitud de onda por frecuencia. Reemplazo la velocidad 18, la longitud de onda 0,3 y la frecuencia pues saldría 60 Hz. Entonces lo único que tiene que hacer aquí es tener presente siempre las fórmulas. Las formulitas hay que tener presente. Ya, a ver. Uno más, a ver. O si no, seguimos hablando de ondas.
y hablemos de ondas sonoras. Las ondas sonoras, cuando las mencionamos, dijimos que ellas son ondas mecánicas porque necesitan de un medio para que se puedan propagar. Mencionamos que las ondas sonoras no se propagan en el vacío. En el vacío no podríamos hablar, por más que gritemos, pues el sonido no se propaga. Lo otro es que las ondas sonoras, que son ondas mecánicas, de hecho, como acá dice, no se propagan en el vacío. Se propagará en cualquier otro medio, pero menos en el vacío. Su velocidad va a depender del medio. Las velocidades sonoras son distintas cuando viajan dentro de un gas o cuando viajan dentro de un líquido o de un sólido. Las velocidades en los sólidos es mayor que en los líquidos y la velocidad en los líquidos es mayor que en los gases, así en ese orden. Donde las ondas sonoras adquieren más velocidad en los sólidos, luego los líquidos, luego gases. El sonido que nosotros podemos percibir se encuentra siempre dentro de ese rango. Por eso son frecuencias audibles. ¿Cuáles son las frecuencias audibles al ser humano? Todo ser humano podemos escuchar sonido que se encuentren dentro de ese rango, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Cualquier onda sonora que esté fuera de ese rango, pues no lo vamos a percibir. Solamente percibimos ondas sonoras que estén dentro de ese rango, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Ya por eso que hay que aclarar que esto es para el oído humano. Para los animalitos, usted sabe muy bien que ellos perciben otras frecuencias, ¿no? Parece que algunos dicen, pero tiene un sexto sentido. El animalito dice, intuye. No, no es que intuyen. Simplemente tienen otro rango de frecuencia que pueden percibir, que es distinto al nuestro. ¿Ya? Todo sonido tiene cualidades, ya sus características. ¿De acuerdo? Tiene sus características que realmente las vamos aquí a explicar y vamos a encontrar sentido en muchas de ellas. La intensidad. Ya, la intensidad. El tono y el timbre. Esas son las cualidades del sonido. ¿Qué es intensidad? ¿Qué es tono? ¿Qué es timbre? ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien por ahí me está escuchando? ¿No me escuchan? Por favor, respondan. Sí, sí, estoy susurrando, ¿ah? ¿Sí se escucha, Yasuri? Apenitas, bajito, despacito. Ya. ¿Y saben por qué? Sí, sí, ¿saben por qué me escuchan así? No es porque esté mal de la garganta, sino que bajé la intensidad. Bajé la intensidad de la onda sonora. ¿Me entendieron entonces qué es intensidad? ¿Ya? Así es entonces. ¿Entendieron entonces? Intensidad, volumen, ya, esa es intensidad. El tono, el tono
el tono se refiere a la frecuencia de voz. Así, paso, ya no ya. En fantasmitas. El tono de voz se refiere a la frecuencia. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de tono de voz y frecuencia, hay que recordar que nosotros los varones tenemos una frecuencia de voz y las damas otra frecuencia de voz. Las damas tienen una frecuencia más alta que la de los varones. La voz de las mujeres tiene una frecuencia mayor que la de los hombres. La voz de la mujer es más aguda, frecuencia, mayor frecuencia. Voz del hombre, más grave, menos frecuencia. ¿No es cierto? Entonces el tono de voz significa frecuencia de esa onda. Muchas veces nos hemos equivocado cuando hemos respondido el teléfono, más cuando antes más usábamos el teléfono fijo, que ahora ya nadie lo usa, el pobrecito. Está de adorno más en la casa, el teléfono fijo. ¿No? Cuando respondíamos y nos hablaba una voz del otro lado, hola Juan, ¿cómo estás? Oye, no soy Juan, soy Manuel hoy. Oh, igualita tu voz, ¿ah? Hola Rosita, ¿cómo estás? No, yo no soy Rosita. Oh, igualita la de mi prima. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Ah, es porque muchas personas pueden tener el mismo tono de voz, o sea, la misma frecuencia. Pueden haber 2, 3 personas con el mismo tono de voz, la misma frecuencia. Pueden haber 1000 personas con el mismo tono de voz, la misma frecuencia. Pero escuchen bien esto. No existen 2 personas que tengan el mismo timbre. ¿Entendieron? No existen 2 personas que tengan el mismo timbre de voz. ¿Ya? Nayet, tu hermana y tú pueden tener el mismo tono, la misma frecuencia, pero no podrán tener el mismo timbre. ¿Hay algo? ¿Hay algo? No, supone que esto es característica de cada elemento, cada ser. Cada cuerda vocales tiene su característica principal. Tiene que haber una diferencia ahí que se llama timbre. Así es. Ni en Yo Soy vas a encontrar eso. ¿Ves? Por eso que eso es simplemente igual frecuencia, tono. El timbre ya es otra característica. ¿Está claro? Un ejemplo, de repente, examen de emisión, que para que entiendan mejor, es el siguiente. Si a alguien de ustedes les gusta tocar algún instrumento, o de repente en casa hay alguien que toca instrumento, no es lo mismo el La menor de una guitarra que el La menor, o sea, pues de un órgano, de un charango. No, no es igual. Se escucha distinto, ¿no es cierto? Pero ambos sonidos son La menor. El La menor en un piano tiene la misma frecuencia que el La menor en una guitarra. Pero ese se llama tono. Tienen el mismo tono. Por eso dicen los cantantes cuando van a cantar a capela y alguien dice, ¿en qué tono te toco? Ah, tócame en sol mayor, tócame en do menor. Ya, esa es frecuencia. Pero se escucha distinto, porque cada instrumento tiene un timbre. Eso es lo que caracteriza a cada instrumento. Podrán tener la misma frecuencia, el mismo tono, pero no el mismo timbre. Esas son cualidades del sonido. Pero también hablemos más de la intensidad. Que la intensidad ustedes escuchan más o menos dependiendo si están cerca o lejos de donde se emite el sonido. La persona está a una cierta distancia de donde sale el sonido. Se llama fuente sonora. Hay una distancia que le llamo R. ¿Con qué intensidad escucha la persona el sonido? Ah, para eso depende de la potencia de los parlantes de la fuente sonora. Y depende de la distancia R. A mayor distancia,
escucharás con menos intensidad, y eso es lógico. P es la potencia, R la distancia, y la intensidad se mide en watts por metro cuadrado. Esa es la fórmula para hallar la intensidad del sonido, que dependerá de la potencia de la fuente sonora y dependerá de qué tan lejos te encuentres tú. Ejemplo, un foco esférico radia el sonido uniformemente en todas las direcciones. Si la potencia de la fuente sonora es 3,14 miliwatts, hallar la intensidad del sonido a 50 metros de la fuente. Datos 3,14 miliwatts, la distancia es 50 metros, pi por 10 a la menos 3 watts. ¿Y no salió pi? Ah, es 3,14. 3,14 es pi. Y mili, 10 a la menos 3. Y le he puesto de esta manera por la fórmula. La fórmula tiene un pi. Reemplazo P, que es pi por 10 a la menos 3, entre 4 pi por la distancia 50 al cuadrado. Ven, con el pi se simplifica. Y aquí me saldría, pues, operando una intensidad de 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad. Ya, solamente tengan cuidado nada más las unidades, ¿ya? La distancia es siempre en metros. El nivel de intensidad se refiere a expresar este valor que hemos hallado 10 a la menos 7 en otras unidades, llamada decibelios o decibeles. Y miren qué tiene que hacer para hallar el nivel de intensidad, o sea, en decibeles, conociendo esa intensidad. Es multiplicar 10 por el logaritmo decimal de la intensidad entre la intensidad que se le llama umbral, le llaman estándar, que este I sub 0 es un dato ya del problema. Normalmente se usa este valor, 10 a la menos 12. Necesariamente lo da, 10 a la menos 12. Que si la intensidad ha sido justamente 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado y quieres expresar esto en decibeles, pues reemplaza 10 a la menos 10 en la fórmula donde dice I. Donde dice I, coloca ese valor 10 a la menos 10. Aquí. Y 10 a la 10 sub 0, el I sub 0, es 10 a la menos 12. Sube el 10 a la menos 12 al numerador y te sale 10 al cuadrado. Y logaritmo de 10 al cuadrado, esto es 2. Todo esto es 2. 2 por 10, 20 decibeles es la intensidad, nivel de intensidad. Es lo mismo que 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado, decir 20 decibeles. ¿De acuerdo? A ver, ¿quedó clara la idea? Sí, sí, está bien, capturen para que procesen bien la idea. Ya. Hemos hablado de las ondas sonoras, que son ondas mecánicas, ¿ya? Y hemos hablado también sobre cómo una onda se puede expresar de manera matemática. Al final, las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. En cambio, las que no necesitan un medio son las ondas electromagnéticas. Y esas ondas son las que nosotros convivimos todos los días.
Gracias a esas ondas electromagnéticas, pues por eso tenemos una clase virtual, podemos hablar por celular, ¿no es cierto? Telecomunicaciones. Entonces, eso justamente es que gracias a que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Y esa sería una de sus características. Las ondas electromagnéticas realmente son ondas que se producen debido a vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos. Y eso se genera con cargas eléctricas. Luego, las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío inclusive. Las ondas electromagnéticas viajan con la velocidad de la luz, que aproximadamente es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, pero esa velocidad es en el vacío, por si acaso, ¿ya? Porque cuando esa luz viaja a través de otros materiales, pues esa velocidad disminuye. Dentro de cualquier otro material, esa velocidad disminuye. Ese valor de 3 por 10 a la 8 es en el aire o en el vacío. La figura solamente te muestra cómo es que las ondas electromagnéticas se representan gráficamente y ahí que se entiende que la onda azul representa un campo eléctrico y la onda roja un campo magnético. Siempre las ondas electromagnéticas estarán formadas por esas dos vibraciones, las vibraciones del campo eléctrico y las vibraciones del campo magnético. Si hablamos de ondas electromagnéticas, pues tenemos que hablar del espectro electromagnético. Ahí voy a colocar más o menos una figura donde aparecen las ondas electromagnéticas más conocidas, como por ejemplo las ondas de radio, las microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Ah, pero acá me salté sobre esta tira de colores. Esto es la famosa luz visible, la luz blanca. La luz blanca que está formada por los 7 colores. ¿Ven esa franja delgadita que aquí se ha ampliado? Donde a la izquierda están los infrarrojos y a la derecha ultravioleta. Infra está por debajo del rojo, ultra está por encima del color violeta. El orden que ustedes están viendo de izquierda a derecha es de menor a mayor frecuencia. Si te preguntan cuál de ellos tiene menor frecuencia, son las ondas de radio. ¿Quiénes son los de mayor frecuencia? Pues cósmicos. Bueno, hasta ahí no vamos a llegar tanto, pero sí te van a preguntar sobre rayos gamma, rayos X. La luz visible está formada por los 7 colores. Y aquí también es bueno que te aprendas el orden, no el valor de las frecuencias, porque es un poquito más complicado, pero sí el orden. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. A ver, los 7 colores. Rojo, naranja, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Ya, ahí están los 7 colores. ¿Cuál de los 7 colores tiene mayor frecuencia? Violeta. ¿Cuál de los 7 colores tiene la menos frecuencia? Rojo. Ya, así en ese orden está. Bien, chicos, a ver, hacemos un alto en este instante. Por favor, verifiquen si ya se activó el examen. Ya, primero verifica si ya se activó el examen para volver a explicar esta parte. Ya, ahorita explico, no te preocupes. A ver, entren al examen a ver para ver si ya se activó.
Listo, a ver. Un ratito. Ya, entonces, repetimos. ¿Ya? Si ya ustedes pueden escoger la forma, cómo recordarlas. Ya, si quieren, ustedes recuerdan su clase de niño, de inicial, de inglés, rojo red, amarillo yellow, no sé, pues la cosa es que el orden es el mismo. A ver, mira. Recuerden que las electromagnéticas, primero, sus características son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Se pueden propagar en el vacío porque no necesitan de un medio. Incluso por eso decía que en el vacío sí. ¿Ya? Su velocidad de propagación en el vacío o en el aire es 3 por 10 a la 8. La figura solamente representa que la onda azul representa el campo eléctrico y la onda roja al campo magnético. También te pueden preguntar, ¿los campos eléctricos y magnéticos vibran de manera perpendicular? Sí. Los campos, las ondas que estén ahí, mira la onda azul y la onda roja, siempre formarán 90 grados entre sí. Y cuando hablamos del espectro electromagnético, estamos hablando de las ondas electromagnéticas, pero la gráfica te muestra de izquierda a derecha, de menor a mayor frecuencia. Las ondas de radio que nosotros actualmente a veces escuchamos radio, pero dicen radio FM. Radio FM significa frecuencia modulada. Ya en provincia, en muchas zonas, hablan de AM todavía. Ya, es otro tipo de onda de radio, pero son onda de radio al final. También cuando dicen onda de radio, se refieren a las ondas de televisión, por si acaso, radio y televisión. ¿Ya? Pero microondas, después más frecuencia, infrarrojos también más frecuencia, pero el infrarrojo se dice infrarrojo porque está por debajo del color rojo. El color rojo es el de menor frecuencia y sobre la frecuencia del rojo está la frecuencia del color anaranjado. El amarillo tiene más frecuencia que el color anaranjado, el verde tiene más frecuencia que el color amarillo, el azul tiene más frecuencia que el color verde, y el índigo más que el azul y violeta más que el índigo. Por eso decía que el violeta tiene más frecuencia de ese rango, de ese espectro de luz visible. La luz visible está formado por los 7 colores. Algunos le llaman luz blanca, que está formada por los 7 colores. Y sobre el color violeta, pues están las ondas ultravioletas. Después siguen los otros rayos, X y gamma. Pero recuerden siempre esos 7 colores. El orden me interesa que lo recuerden, porque a veces te ponen para ordenar de menor a mayor frecuencia. Ordenen ustedes estas ondas de menor o de mayor a menor frecuencia. Ya, en los colores tú tienes que sacar provecho, pues recuerden siempre ese orden de los 7 colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, justamente eso es lo que se refiere a las ondas electromagnéticas. En este caso, miren la onda, la ecuación de onda, y me piden la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda según la ecuación. Pongo la ecuación y aquí trato de reconocer la amplitud,
número de onda y la frecuencia angular. Pero, ojo que este 2pi lo voy a multiplicar con el 4 y luego con el 2 también, así ve. Tengo 8pi por t menos 4pi por x. El que acompaña al t es la frecuencia angular y la que acompaña a la x es k. Esta es la amplitud, de hecho. Y de los tres, ¿quién tiene que ver con la frecuencia? Es la frecuencia angular, W. Su fórmula es 2pi por frecuencia. Y según la ecuación, W es 8pi. Por eso lo igualo con 8pi. Simplifico y la frecuencia me sale 4 Hz. O sea, solo está en reconocer los datos de la ecuación. Uno más. En una cuerda larga unida, dice, por un extremo se propaga una onda con velocidad de 12 metros por segundo. Este movimiento se repite 40 veces en 2,5 segundos. ¿Cuál es la longitud de onda asociada a esta perturbación? Según los datos del enunciado, la velocidad es 12 metros por segundo. Luego, nos habla del número de vibraciones 40 veces y en un tiempo de 2,5. Esos dos datos se utilizan siempre para hallar la frecuencia. La frecuencia, el número de vibraciones sobre tiempo. 40 entre 2,5 me da la frecuencia, 16 Hz. Como ya tengo la velocidad y tengo la frecuencia, puedo aplicar la formulita que nos permite hallar la longitud de onda, que en este caso ha salido 0,75 metros o 75 centímetros, como quieran. Ya eso dependería de las alternativas que nos presente el problema. Ya, miren la formulita de la frecuencia también. En este caso, la figura representa una onda que se propaga a lo largo de una cuerda con una frecuencia de 20 Hz. ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda? Allá me dan como dato a la frecuencia, pero de la figura yo saco como conclusión que si acá es 10, pues acá también es 10, acá también es 10. Y no solamente eso, sino que de acá hasta acá es la longitud de onda. O sea, 10 más 10, 20 centímetros. Esa es la longitud de onda. Esa longitud de onda, entonces 20 centímetros, la convertimos en metros, ¿no es cierto? O si me piden la rapidez de propagación, puedo dejarlo en centímetros, no hay problema. Eso depende, repito, de las alternativas del problema, donde la longitud de onda es 20 y la frecuencia es 20 también. Y me da 400 centímetros por segundo. Bueno, 400 centímetros significa 4 metros. Esa es la otra forma de expresar la velocidad, 4 metros por segundo. Bien, chicos, creo que ahora sí. Sí, te pueden decir en función del seno o en función de coseno, Alex. No va a importar si es seno o coseno. Lo que importa es lo que está junto a la X y lo que está junto al tiempo y con eso trabajamos. ¿Ya? Ya, muchachos, ahora sí, entren a su examen y los espero para continuar con los demás ejercicios. Ya, ahora sí está ya. Listo, se activó. Terminen, saquen su 18, regresan para continuar.
¿Listo todos? ¿Ya sacaron su 18? Nayet, Hayet. Ajá. Bien, bien, Josué. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste en algo? ¿Algo fallaste? Ujú. La distancia entre cresta y cresta es longitud de onda. A eso se refiere. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas. ¿Qué pasó, Teresita? Ajá. Ya de repente muy apresurada o dudaste mucho de repente. Ah, ya. Claro, pero cuando hay duda ya no es lo mismo, pues. Ya, pero es justamente el objetivo de los exámenes justamente es eso, pues, ¿no? Para que sepan ustedes manejar esa inseguridad, ¿no? Para vencer la inseguridad y ganar confianza siempre. Ujú.
Listo, chicos, ya estamos todos. Todos estamos de regreso ya. Regresamos a la clase. Ujú. Bien, ejercicio 4. Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 3 centímetros. La propagación se hace con velocidad de 0,5 metros por segundo. Me pide la longitud de onda. Ya ver, ustedes mismos son, a ver, ¿cuánto sale la longitud de onda? Ya, cuando sale, no hay respuestas. ¿Cuál es la longitud de onda? Cero coma 0,25. Según José Marjorie, 0,25. Bueno, en este caso los datos son directos. La frecuencia 2, amplitud de centímetros y velocidad 0,5. Para responder a la pregunta que nos hace, utilizar la fórmula velocidad de lambda por F, longitud de onda por frecuencia. Y si la pregunta es ahí la longitud de onda, pues ya tengo la velocidad 0,5 y la frecuencia 2, 0,25 metros o 25 centímetros, como quieran. O sea que este es un ejercicio donde nos dan un dato de más. La amplitud está de más acá. No se necesita la amplitud para hallar la longitud de onda. Ejercicio 5. Un altavoz emite sonido con una potencia de 314 watts. Calcular la intensidad del sonido a 5 kilómetros de distancia en watts por metro cuadrado y el nivel de intensidad. ¿Cómo hallamos esa intensidad del sonido? Miren, primero los datos. Potencia, 314 watts. Eso 314, como ven, lo voy a expresar como 100 por 3,14, que es lo mismo. Pero 3,14 recuerden que es un pi. O sea que la potencia lo puedo poner como 100 pi watts. Ya tengo la potencia 100 pi y ahí se ve mejor. La distancia es 5 kilómetros. Pero como esto hay que pasarlos a metros, pues le pongo 5.000 metros. Con esos dos datos ya puedo hallar la intensidad del sonido, que según la fórmula es potencia entre 4pi por distancia al cuadrado. La potencia es 100 pi y la distancia es 5.000 al cuadrado. Ven, por aquí se dan cuenta por qué le puse en función de pi a la potencia, para poder simplificar la potencia o el pi. Arriba queda solamente 100 y en el denominador es 4 por 5.000 al cuadrado, pues sería 25 y 6 ceros más. Acá simplifiquen y te quedan 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad de sonido. Queremos hallar el nivel de intensidad. Significa que esto hay que prestarlo ahora en decibeles. Para hallar el nivel de intensidad, pues utiliza la fórmula 10 por el logaritmo decimal de i sobre i sub 0, recordándoles que i sub 0 ya es un valor conocido, debe ser conocido como el valor estándar, y siempre va a ser 10 a la menos 12.
He reemplazado I por 10 a la menos 6, que es lo que hay hace un momento, 10 a la menos 6. Esta división me da 10 a la sexta. Y logaritmo de 10 a la 6, pues esto es 6. 6 por 10, 60 decibeles. Sí, así salía. Correcta entonces la respuesta. Una onda electromagnética se propaga en el vacío en el sentido positivo del eje de las Z, dice. Si su longitud de onda es 3 metros, determina la frecuencia de la onda. Determine la frecuencia de la onda. Me dan como longitud de onda 3 metros. Nada más. ¿Cómo es posible hallar la frecuencia de la onda con solamente darme como dato la longitud de onda? Si según la fórmula, velocidad es longitud de onda por frecuencia. Ajá, tiene razón. La onda electromagnética se propaga en el vacío. Algo tiene que ver ahí. Pero tengo como dato solo longitud de onda, 3 metros. Y me piden la frecuencia. Y la fórmula dice velocidad de longitud de onda por frecuencia. Entonces me faltaría un dato ahí aparentemente. Es que nos estamos olvidando de algo. Algo nos dice ese problema, como dicen ustedes, algo nos dice esa palabrita vacío. ¿Será porque dije que las ondas electromagnéticas viajan en el vacío con una velocidad, pero en otros medios con otra velocidad? Ajá, así es, Josué. Eso es lo que nos faltaba recordar, que la velocidad de una onda electromagnética es la velocidad de la luz. Así es. Con eso ya salió, pues claro, con ese dato ya sale, pues. Pero se dan cuenta que eso es parte del concepto de una onda electromagnética. El examen no te lo va a decir. Tú tienes que saber que toda onda electromagnética viaja con la velocidad de la luz. Ya tengo el dato que faltaba, velocidad. Y con la longitud de onda ya permite ya la frecuencia. Entonces, la fórmula sería así. Velocidad de la luz igual longitud de onda por frecuencia. Reemplazo los datos, simplifico y la frecuencia me sale 10 a la 8 Hz. A partir de ahí ya depende de las alternativas del problema o de repente quieres convertirlo acá en kilohertz también o megahertz como gustes. Mega significa 10 a la 6 por si acaso. Ese es un mega. La frecuencia es 100 megahertz. No es una forma de dar la respuesta también. Entonces ya recordaron que las ondas electromagnéticas hay un dato siempre tácito. No te lo van a decir, tú tienes que saberlo. A ver, empezamos entonces con este primer problemita. Allá la frecuencia de una onda cuyo periodo es de 20 milisegundos. Un milisegundo, no se olviden, dice que 10 a la menos 3 segundos. ¿Cuánto es el periodo, la frecuencia? A ver, Milagro dice la A. A ver, ¿qué dicen? ¿Será la A? Aunque Jesús también dice la A. El dato es el periodo. 20 milisegundos que 20 por 10 a la menos 3.
La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces sería 1 sobre 20 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 podemos ponerlo en el numerador, como 10 al cubo. 1000 entre 20, 1000 entre 20, pues de hecho pues te da 50. Sí, exactamente la respuesta que ustedes dan, 50 Hz. Esa es la respuesta del problema número 1. Número de onda, sabiendo que la longitud de onda es 40 metros. Número 2, problema 2. La 2 también sale la A de este milagro, ¿no? Ajá, Josué confirma, dice la A. Teresita confirma 216. Yasuri también, igual que Marjorie, dicen que la A. Ayer también. Bien, entonces confirmada la A. Problema 2. Dato, 40 metros longitud de onda y número de onda de 2 pi sobre lambda. Solamente reemplazamos 2 pi sobre 40, pi es 3,14, por 2 me va a salir 6,28, entre 40 aproximadamente saldrá pues 0,157, aproximadamente 0,16. La A, ¿ya? Así sale. Vamos a problema 3. Hallar la longitud de onda, sabiendo que su periodo es de 40 segundos y su velocidad de propagación de 950 metros por segundo. A ver, pide la longitud de onda de una onda. Milagros, la A también, 38 kilómetros. Esa es la longitud de onda de esa onda. Ajá, José Mariorín también dicen la A. Juan Jesús, 38 kilómetros. Mariorín, la A también. Mayoría, Dayana y Antoinette coinciden también con la A. Bien, verifiquemos a ver. Dato del enunciado, periodo 40 segundos y velocidad 950 metros por segundo. Si vamos a hallar la longitud de onda, pues usamos justamente todo ese proceso. Longitud de onda por frecuencia. La frecuencia es la inversa de periodo. Periodo pasa a multiplicar con la velocidad. De ello tenemos longitud de onda, que es lo que pide el problema. La velocidad es 950 y el periodo 40, que nos sale 38.000 metros. O lo que equivale a 38 kilómetros. Ahí tendríamos la solución del problema 3, la A, confirmado. Problema 4. A partir de esa ecuación me pide allá la longitud de onda. Ya, ¿cuál es tu respuesta?
La 4, la C, dice Milagros. A ver, la C. A ver, Josué también dice, Naye también, Jaye también, la C. Problema 4 le sale la C. 2,5. Nos pide longitud de onda. Toda la solución está en la ecuación. 25, no importa seno o coseno, dijimos que lo que importa es lo que está dentro del paréntesis. Y este pi lo pongo dentro del paréntesis. Ya 0,8 pi por x menos 1,25 pi por p. Pero si la pregunta es longitud de onda, esto tiene que ver con x, no, con t. No, con t es de doble. Y con x es k. Ah, y k tiene que ver con longitud de onda. Creo que tiene que ver con esto entonces. Estamos reconociendo nada más, pero el k me interesa. K es igual a 0,8 pi. Y su fórmula es 2 pi sobre lambda. De aquí ya sale el valor de lambda. Inclusive 0,8 es 4 quintos si quieren. Ahí está. Y aquí sería 2 quintos, 5 medios, 2,5. Sí, 2,5 sería la respuesta en este problema 4. La C. Ahí tienen otro. Me dan la ecuación de la onda y me piden la frecuencia. ¿Cuánto es la 5? Milagro la D, Calle la D, Naye la D, Jesús la D. Confirmamos. A ver, la ecuación es, ahí está. El 62,8 que tiene que ver, es el doble prácticamente, que tiene que ver con el doble del 3, 1 y 4. Lo voy a poner en función de pi. Uh-huh. Ya reconozco el K y reconozco el W. Como me piden la frecuencia, eso tiene que ver con W, la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2 pi por frecuencia. Y eso vale 314. Pero ya hemos visto en un ejercicio anterior donde el 314 lo poníamos en función del pi, como 100 pi. Simplemente para simplificar el pi,
y tener 100 entre 250 Hz. La D. Confirmada entonces la respuesta, la D. A ver, uno más, uno más. A una distancia de 5 metros de una sirena, la intensidad de sonido que se percibe es 0,08 watts por metro cuadrado. ¿Cuál es la potencia de la sirena? A ver, ¿cuánto sale? Problema 6, Milagros, 6D. Confirmado entonces, 6D. Mayorina Y también, dice Calle también. Sale la D. A ver, Juan Jesús. Antoine también. Dayana también. Entonces significa que esa debe ser entonces, pues. Distancia 5 metros. La intensidad 0,08. Y nos piden potencia. Entonces despejo la potencia de acá. 4pi, distancia al cuadrado por la intensidad, y ambos son datos. Distancia 5, intensidad 0,08. Así es, 8pi watts. Ya vamos avanzando, uno más, el último, el último. Una cuerda de 100 metros de longitud tiene una masa de 0,25 kilogramos. ¿Con qué velocidad se propagará una onda transversal en un trozo de dicha cuerda sometido a una tensión de 36 newtons? A ver, el último, a ver. Milagros, da 7 la A, dice. A ver, verifiquen. Juan Jesús también dice la A, 12. Mayoría Dayana también dice la A. Bien, entonces será, pues, será la A. Juan Jesús 120. También coincide. Bien, pues será, pues. Vamos a ver. La cuerda tiene una longitud de 100 metros, una masa de 0,25 y la tensión en la cuerda 36. Los dos primeros datos van a servir para hallar la densidad lineal, porque la densidad lineal, recuerden que es la masa entre la longitud, masa 0,25 y la longitud 100 metros. Eso lo puedo colocar como 25 por 10 a la menos 4. Ahora con eso ya puedo hallar la velocidad, porque velocidad es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. La tensión es 36 y la densidad lineal es 25 por 10 a la menos 4. Solamente debo reemplazar. Y justo todo tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cierto? Raíz cuadrada de 36, 6, de 25 es 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. Y 7 y 10 a la menos 2 sube al numerador, sería 600, 600 entre 5, 120. Sí, efectivamente tenían razón. 120 metros por segundo. Listo. Creo que este tema no les va a causar mucha preocupación, ¿no? Porque solamente se trata de reconocer los datos nada más y las fórmulas son bastante directas. No hay pregunta, chicos. Ya el tiempo nos ganó, nos venció el tiempo.
y no para dar concluida la clase teórica al día de hoy.